Hola, ¿cómo están? Llegaron la fiesta, las tenemos aquí nomás. Así que vamos a hacer pan dulce, con frutas y sin frutas, con chocolate y con lo que ustedes quieran, con la misma masa, con esta súper esponjosa y húmeda. Vamos, miren todas las variedades que vamos a hacer. Sin más, vamos a la receta. Vamos a hacer nuestros fermentos con estos ingredientes que se los dejo en la cajita de información y luego de mezclarlos van a obtener esta espuma luego de haber fermentado un rato y está lista para empezar. También vamos a necesitar para nuestros pan dulces 700 gramos de frutas secas y abrillantadas. En aromas y sabores vamos a necesitar extracto de malta, coñac, ralladura de naranja y de limón, vainillín, agua de azahar y miel. Como medio graso, manteca. Para endulzarlo, azúcar. 6 huevos. Y el kilo de harina, 4 ceros o harina de repostería, como le dicen en otras partes del mundo. Y para realzar el sabor, la sal. Así que arranquemos. Vamos a elegir una mesada o una tabla de madera donde poner nuestra harina con la sal y vamos a formar una corona ayudándonos con algún bowls. Allí vamos a colocar nuestro fermento, miren qué espumoso que está. Yo les recomiendo que con una espátula miserable bajen todo el fermento porque es el que vamos a necesitar para que eleven nuestros pan dulces. Una vez que tengamos todo el fermento colocado, vamos a agregar los huevos que previamente los vamos a batir, vamos a romperle la liga y los vamos a colocar allí. Ahora una cucharadita de extracto de vainilla. Recuerden que en la cajita de información van a tener todos los ingredientes. Las 3 cucharaditas de coñac y una cucharada copetona de miel. Ahora le vamos a colocar una cucharada colmada de extracto de malta. Y la ralladura de la naranja y del limón. Vamos a comenzar a mezclar los líquidos que tenemos dentro de esta corona para integrar bien los sabores. Con una cuchara o un tenedor se van a ayudar y de a poquito van a ir tomando la harina que tienen en la corona que han formado. El pan dulce es originario de Italia. Les voy a contar la historia de a poquito mientras vamos avanzando, porque en este video van a ver el proceso completo. Nos habíamos olvidado del azúcar, así que acá se lo estamos poniendo. No pasa nada. Así que ahora seguimos revolviendo e integrando toda la harina que tenemos en la corona al líquido. Y luego vamos a intervenir con el cornet que tenemos ahí al costado una vez que ya nos lo permita que no haya tanto líquido. Y bueno, aquí abajo hay un botoncito rojo. Les pedimos que se suscriban, lo aprieten, nos regalen un like y también hay una campanita, actívenla y les va a estar avisando cuando subamos nuevas recetas. Y ahora mientras les mostramos el proceso donde vamos a integrar toda esta harina, les vamos a contar un poquito la historia del pan dulce que surge allá en Italia en una corte en la Nochebuena donde el señor de Milán, un tal Ludovico el Moro, había preparado un banquete para agasajar a sus invitados. Pero pasó que en la cocina se les quemó el postre. Y había un señor, un cocinero, que había preparado para llevar a su casa un pan dulce con una receta que él había inventado. Entonces se la ofreció a los invitados en reemplazo de ese postre quemado y fue un éxito. Y fue así que surgió el pan dulce o panettone, como le llamaban. Este señor que había hecho el pan dulce se llamaba Antonio y entonces surgió que le dijeron el pane de Tony y finalmente el pane de Tony se convirtió en el panettone. Bueno, mientras Jorge amasa e integra toda esa harina que está en la mesada, ¿vieron qué curiosa la historia del panettone?
Hay muchas historias, pero todas terminan en el cocinero Antonio y que dio origen al pane de Toni o panettone. Es muy interesante, a mí me gusta mucho investigar sobre las historias de cada comida y en cada video tratamos de traerle un poquito de esa historia. Mientras termina de integrar toda esta harina, que no va a utilizar ninguna otra harina, hasta un punto donde se los vamos a marcar aquí en el video. Ya integró toda la harina que había en la mesada, ahora la va a estirar un poco porque llega el momento de incorporarle la manteca. Ahora es un momento clave donde incorporamos este elemento graso de mucha paciencia y está prohibido la harina porque esto se va a empezar a empastar, no desesperen, porque con el amasado y el trabajo van a lograr integrarla perfectamente. También van a necesitar el cornet para ayudarse a levantar toda la manteca que está quedando pegada en la mesada de trabajo. La paciencia es una de las grandes virtudes que debemos trabajar los cocineros. Hay que integrarla muy bien la manteca y de a poco vamos a ir logrando que se nos forme nuevamente el bollo. En ese momento, fíjense bien cómo todavía se pega. Hay un momento donde le vamos a marcar cuál es el punto donde debemos agregar el último polvito de harina para lograr el bollo y que después vaya a descanso. Así que tranquilos, con trabajo, ustedes vean, prestenle atención cómo la masa ya empieza a no pegarse tanto en la mesada y es producto de que ya la manteca está totalmente integrada al bollo de masa. Llega el momento de ponerle el polvito de harina, miren, muy poquitito para darlo vuelta y formar el bollito. Nada más. Súper tierna. Ahora la vamos a amasar por 10 minutos y miren qué blandita quedó. Incluso le van a dar algunos golpecitos. Luego le van a colocar harina por arriba y en un bol van a enharinar bien el fondo donde va a descansar nuestro hermoso amasijo del pan dulce. Acá lo vamos a colocar. Este bol es grande, tiene tapa, pero si ustedes no tienen lo ponen en cualquier contenedor que puedan tapar, o con una tapa, o con un film, o con un repasador y lejos de las corrientes de aire. Esto va a ir a descansar hasta que doble el volumen, puede tardar entre 2 y 3 horas. Acá tienen los moldes y acá está ya la masa descansada. A porcionar la masa. Y los moldes tienen un tip. Si su molde es de 1 kilo, van a colocar 1,1 kg de masa. Si en caso ustedes tienen un molde de medio kilo, van a colocar 550 gramos de masa. Siempre es un 10% más de lo que dice el molde. Con eso garantizan tener esa forma característica del pan dulce como un capuchón arriba. Bueno, luego de haber porcionado, van a formar los bollitos de nuestros futuros pan dulces y vamos a incorporarles las frutas, las chispas de chocolate o nada, como va a ser el caso de uno de ellos. Aquí se las muestro. Tenemos 350 gramos de frutas para cada uno de los pan dulces grandes, 200 gramos de chispas y ese que va a quedar sin nada de relleno. Los ingredientes los van a tener en la cajita de información. Lo único que les pido es que respeten la relación que hay entre masa y cantidad de rellenos. Luego elijan el que ustedes quieran. Las chispas de chocolate se integran muy fácilmente, no necesitan ponerle harina, se van a sostener bien en esta masa de pan dulce. Bóllenlo y una vez que lo tienen bollado lo van a colocar dentro del molde y está listo para hacer el último leudado. Las frutas abrillantadas y secas o las frutas secas solamente van a hacer este procedimiento de envolverlo así desprolijamente y miren este secreto. Tienen que cortarlo, apilarlo y darle fuerza para que se vaya pegando y otra vez cortarlo. Y esta es la manera de garantizarnos que el pan dulce tenga fruta a lo largo de toda la masa. Luego van a bollar y van a ponerlo dentro del molde. Los moldes de pan dulce que compramos son moldes que vienen parafinados, o sea que no se va a pegar nada en ese molde. Bueno, habíamos hecho 2 pan dulces de kilo, pero decidimos dividirlo en 2 de medio. Acá los están viendo.
Y ahora los van a ver ya terminados. Uno de kilo, dos de medio, uno chiquitito y uno más de medio solamente de chispas de chocolate. Acá levaron, los dejamos levar adentro del horno de microondas donde no hay corrientes de aire. Y antes de dar el proceso final le vamos a dar el corte arriba característico. Lo podemos hacer así, con un cuchillo bien afilado o una Gillette. A nosotros no nos gusta mucho que se abra, así que lo hacemos de esta manera. Los vamos a pintar con huevo diluido con agua, o sea, con una doradura. Y los vamos a meter en horno mínimo o un poquitito más de mínimo, unos 150 grados. El pan dulce chiquito llevó 25 minutos, los de medio llevaron 35 y el grandote llevó 55 minutos. Para que ustedes tengan una idea. Igual los tienen que controlar con el palillo, como siempre se hace con cualquier torta. Miren, acá salieron. En el último momento del horno les puse un papel metalizado sobre ellos para que no se terminen de dorar. Miren lo que es este pan dulce chiquitito. Quedó precioso. Regálenlos un like. Y ahora los dejo para que disfruten de esta música maravillosa de Navidad y vean cómo los glaseamos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Volvemos para despedirnos. Miren qué lindos quedaron. Los pueden usar para regalar, pueden usarlos para vender, para emprender. Les deseamos unas muy felices fiestas. Y miren qué lindo quedó nuestro pan dulce pequeñín a volar. Y miren esta esponjosidad que tiene, húmedo. No me digan que no es fabuloso. El relleno, qué rico. Hicimos 2 tandas de pan dulces. Y acá se los estamos mostrando. Y chau amigos, chau chau y a volar.